Hola, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre la epidemiología. Tendremos un repaso general sobre algunos conceptos específicos sobre epidemiología. Bueno, recordemos que es importante mencionar que la distribución de las enfermedades depende de ciertas características propias de grupos humanos específicos, así como de momentos y de lugares históricos. No todas las enfermedades dependen entonces de condiciones específicas. También va a depender del tamaño de población. Entonces, depende de características de los grupos, de momentos históricos y de los tamaños de la población. La población no se mantiene estática, sino que siempre va cambiando conforme al tiempo. Hay migración y entonces esto da lugar a una composición de una estructura poblacional diferente. A este tipo de conceptos los conocemos como transición demográfica. Transición porque entonces nos movemos o la población se mueve de un lugar a otro en busca de estudios, de trabajo, de mejores oportunidades o de diferentes tipos de cosas específicas y entonces mueven su lugar de residencia hacia otros lugares específicos. Acompañados entonces de esta transición demográfica, tenemos un gráfico específico que conocemos como la pirámide poblacional. Esta es una gráfica, un histograma básico de la distribución por edad y sexo de la población, en donde tenemos entonces voy a seleccionar, tenemos entonces en alguna parte tenemos las mujeres y del otro lado tenemos los hombres y los vamos clasificando o agrupando por grupos de edades, lo que me permite gráficamente ver qué cantidad de población tengo o qué volumen de población tengo en cada uno de los sectores. Tenemos entonces un comparativo en México hacia los años de 1990 y en el año 2015, en donde vemos un importante crecimiento en cierto rubro de la población. Y esto va a ir evolucionando, este ancho de la población va a ir moviéndose o creciendo, o más bien ya fue creciendo hacia la parte más arriba y entonces tenemos en este momento una gran cantidad de adultos y una menor cantidad de niños a los que se estaban presentando anteriormente. Esto entonces es algo de lo que conocemos como las transiciones demográficas. Junto con este concepto existe otro fenómeno que se conoce también como la transición epidemiológica. Este es un concepto que contempla el anterior y se refiere entonces a la modificación de las causas de la enfermedad y las muertes de la población. Si recordamos hace muchos años, la principal causa de mortalidad eran las enfermedades infectocontagiosas. Debido a todos los avances que tenemos en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas de higiene, etcétera, pues entonces esas causas de mortalidad fueron cambiando y entonces ahora tenemos otras causas de mortalidad, como son los accidentes automovilísticos, problemas con algunas adicciones, cánceres, etcétera. Otro tipo de patologías y entonces a ese tipo de fenómenos se le conoce como la transición epidemiológica. Estamos cambiando la forma en la que nosotros enfermamos y en lo que nuestra población enferma y obviamente muere. Recordemos entonces también los determinantes sociales de en salud. ¿Qué son? Son aquellas circunstancias en que nosotros como seres humanos nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos y pues en algún momento morimos. Todas las circunstancias, todas las condiciones en las que nosotros desempeñamos nuestras cosas, incluido el sistema de salud, y estos son resultado de la distribución de la riqueza a nivel mundial. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Bueno, pues entonces también va a tener que ver con algunas características o con algunos determinantes otra vez que van a ser importantes para que yo viva, crezca, nazca, crezca, viva, envejezca y muera en ciertas condiciones específicas. Ahora sí, entonces tenemos nuestra definición de epidemiología, en donde hablamos que la epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia, qué tan frecuente o cómo se están presentando las enfermedades. Y la distribución, cómo se distribuyen geográficamente, en qué parte del mapa, por así llamarlo, viéndolo gráficamente, en qué parte del mapa se están presentando esas enfermedades, así como los determinantes, cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas que están originando esa enfermedad? Y más adelante vamos a especificar algunos modelos específicos, recordar algunos modelos específicos para poder hablar de las causas específicas de una enfermedad.
Y con ello entonces poder nosotros aplicar medidas de prevención o de control para evitar este tipo de enfermedades. Bien importante, la epidemiología entonces tiene dos grandes bloques, enfermedades crónicas y enfermedades agudas o enfermedades transmisibles y no transmisibles. Históricamente siempre se ha dicho que las enfermedades transmisibles son de presencia aguda y las enfermedades crónicas pues obviamente no son crónicas o son enfermedades que no se transmiten. Sin embargo, recientes estudios o algunos estudios nos hablan de que tenemos algunas enfermedades que se presentan de forma aguda y después presentan un estado crónico. Y viceversa, enfermedades que no son transmisibles presentan en alguna primera instancia un agente o una característica aguda y posteriormente entonces se desarrolla la enfermedad crónica. Principalmente hablamos, por ejemplo, de cáncer cervicouterino, en donde es una enfermedad crónica, sin embargo, se asocia a la presencia de la infección del virus del papiloma humano o la presencia del virus del papiloma humano para desarrollar la enfermedad crónica. Tenemos otros conceptos específicos para hablar sobre epidemiología y entender un poquito algunas partes. Tenemos primero la enfermedad transmisible y entendamos que es una enfermedad transmisible. Es aquella enfermedad que es causada por un agente infeccioso. Retomaremos, y ya lo hemos hablado en otras clases, sobre los agentes. ¿Qué son los agentes? Cualquier sustancia o cualquier cosa del medio ambiente que es capaz de producirme una enfermedad. Bueno, entonces un agente infeccioso o específico o los productos tóxicos que se manifiestan por la transmisión de este agente específico. Puede ser desde un reservorio, recordemos que un reservorio es el lugar donde vive el agente, o bien puede ser entonces a un huésped susceptible, ya sea directamente, recordemos que hay transmisión, lo vamos a ver también más adelante, o recordamos adelante, recordemos que hay una transmisión directa o una transmisión indirecta a través de un fomite, a través de un huésped, a través de un vector, un vehículo inanimado, el aire, el alimento, el polvo, etcétera. ¿Sí? Entonces eso es lo que conocemos como una enfermedad transmisible. Tenemos entonces las enfermedades emergentes. Una enfermedad emergente es aquella enfermedad que es transmisible y que ha sido identificada y clasificada recientemente. Muchas de ellas, al ser clasificadas recientemente, pues bueno, pueden ser pauta para dar epidemias peligrosas y en su momento pues lo fue influenza, H1N1, COVID y algunas otras enfermedades transmisibles. Después tenemos la enfermedad reemergente. Esta es una enfermedad transmisible que ya fue identificada previamente y que después de una etapa importante en donde bajó considerablemente la incidencia y las características de esta enfermedad, pues bueno, se vuelve a presentar como un problema de salud pública. Y se puede dar por tres cosas importantes: cambios en el agente, cambios en el huésped o cambios en las condiciones del medio ambiente para que entonces esta enfermedad vuelva a reemerger. Cuando nosotros hablamos de epidemiología, tenemos que considerar que tenemos tres variables importantes que tenemos que recabar al estar o observar al estar recolectando los datos. Y estos son las variables de tiempo, lugar y persona. Y entonces lo traducimos a palabras y decimos cuándo, dónde y a quiénes. ¿Cuándo está afectando? ¿Dónde está afectando y a quiénes está afectando una enfermedad? Hablaremos entonces del tiempo. Cuando nosotros identificamos las circunstancias que ocurren antes o después del incremento de ciertas enfermedades, nos va a permitir entonces identificar cuáles son aquellos factores de riesgo. Aquellas enfermedades infecciosas recuerda que suelen ser agudas y también recuerda que tienen o presentan un periodo de estacionalidad. ¿Qué quiere decir? Hay estaciones o hay periodos específicos en donde vamos a tener este tipo de enfermedades. Enfermedades gastrointestinales los tenemos en cierta estación del año, enfermedades de las vías respiratorias las tenemos en cierta estación del año. Después tenemos la variable lugar, la localización geográfica, donde se están presentando los eventos relacionados con la salud. ¿Para qué? Pues para poder ver entonces también la velocidad con la que se va
esparcir esta enfermedad en un lugar determinado. ¿Qué tanta población existe en ese lugar y qué tanta es la posibilidad entonces de que crezca rápidamente? Y esto, pues bueno, puede ser desde lo más pequeño hasta lo más simple. ¿Qué casa específica en una colonia? ¿Qué calle está presentando el problema? ¿Qué localidad? ¿Qué colonia? ¿Qué municipio? ¿Qué país? Pueden ser también entonces en lugares más específicos. ¿Es en casa? ¿Es en el trabajo? ¿Es en la escuela? En un medio de transporte público, ya sea un tren, ya sea un camión, ya sea el metro, en ciertos lugares específicos en donde se están presentando las enfermedades para identificar también o buscar riesgos específicos. Y por último, la persona. Recordemos entonces características propias de la persona y hablamos también de los determinantes sociales en salud. Si recuerdas la primera parte de nuestro diagrama de los determinantes sociales en salud, nos habla de características que mencionamos aquí. Edad, sexo, estado nutricional, hábitos, conductas, ocupación, estilos de vida, condición social, todas esas características propias que tenemos nosotros como personas que van a poder ayudarnos o no ayudarnos para la presencia o no de una enfermedad. Después hablaremos un poquito sobre la causalidad, ¿sí? ¿Qué causa ciertas cosas? Y bueno, hablaremos de la tríada epidemiológica o ecológica, que es el modelo tradicional en donde explicamos la causalidad. Una causa, una condición específica. Y entonces recordemos que la tríada ecológica representa la interacción entre tres elementos importantes: el agente, el huésped y el medio ambiente. Agente los clasificamos, recordemos, como biológicos y no biológicos. Y de ahí partimos: virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos, riquecias, o bien ruido, calor, frío, condiciones sociales, etcétera. Un huésped susceptible, el humano o el animal o ciertos animales específicos de compañía humana, y el ambiente, un ambiente específico para que puedan interactuar estos tres elementos y entonces se desarrolle una enfermedad. Bueno, la causalidad entonces nos dice que hay ciertas condiciones específicas que no ocurren, por así decirlo. Una enfermedad no ocurre por el azar, no ocurre porque fui la condición una en un millón y me tocó la mala suerte de. No, tiene una causa y tiene un efecto. Entonces estuve expuesto bajo ciertas condiciones a un agente específico, lo que originó entonces una enfermedad específica. No se distribuye homogéneamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no todas las personas estamos expuestas y tenemos las mismas características. Y tiene factores a los cuales está asociada. Entonces se asocia a ciertas características especiales que vamos a tener. Tenemos diversas relaciones causales. Recordemos entonces: directa, un factor, y tenemos una enfermedad, o también conocida como un modelo unicausal. Una causa, un efecto, una sola causa. Y tenemos entonces también indirectas, en donde tenemos un factor específico, pero necesitamos que ocurran cierto tipo de pasos para que pueda desarrollarse una enfermedad, y no como la directa, que es completamente recta esa relación. Tenemos otra que se le conoce como necesaria y suficiente. Tenemos necesariamente que tener un factor específico, o en este caso un factor A, para que se produzca una enfermedad. Si no existe el factor A, no va a existir la enfermedad. Y tenemos entonces, por ejemplo, aquí, un ejemplo: factores genéticos. Factores genéticos y su relación inmediata entonces es la anemia, un tipo de anemia específica. Si no existen esos factores genéticos, no existe nuestra enfermedad. Después tenemos otra condición que se le conoce como necesaria, pero no suficiente. Entonces, es necesaria la presencia de un factor pero no es suficiente para que se desarrolle la enfermedad. Aparte de entonces de ser de esta que no es necesaria, pero no es suficiente, es porque se necesitan otros factores específicos para que se pueda desarrollar la enfermedad. Tenemos entonces un factor A más un factor B más un factor C, y entonces ahora sí tenemos la enfermedad. Por ejemplo, entonces tenemos la enfermedad de tuberculosis y nos habla de que necesitamos tener la presencia del bacilo de Koch. Pero no solamente el bacilo de Koch, probablemente entonces necesitamos algunas otras características, como agregarle el alcoholismo, agregarle la desnutrición, para que entonces ahora sí podamos presentar una enfermedad específica llamada tuberculosis. Tenemos otra condición que se conoce entonces como suficiente, pero no necesaria. Y tenemos entonces un factor A o el factor B o el factor C. Recordemos que en la anterior entonces era la suma de los factores, y en este caso es una u otra
u otra para que produzca la enfermedad. Y entonces tenemos aquí un ejemplo, leucemia. Para que tengamos un paciente con leucemia, entonces puede estar expuesto a diversas condiciones específicas. Puede ser radiación o el benceno o, en su defecto, algunos campos electromagnéticos en donde puede tener estas descargas y ahora sí, entonces, recibir o producir una enfermedad específica. Y por último tenemos entonces otra condición que se le conoce como ni suficiente ni necesario. Tenemos la suma de dos factores, A más B, o bien C más D, o en su defecto, el factor E más el factor F para que se produzca una enfermedad. Y tenemos entonces, por ejemplo, tabaquismo más colesterol puede ocasionar en un infarto al miocardio. Hipertensión más herencia familiar, igual, infarto al miocardio. Estrés más obesidad, igual, infarto al miocardio. O bien, en su defecto, podemos jugar con algunas de esas. Tabaquismo más hipertensión, tabaquismo más obesidad, o en su defecto, alguna de estas otras. Esta relación, pues obviamente es la que es un poco más compleja porque es una suma de condiciones específicas para que se presente una enfermedad. Otro modelo específico, pues entonces hablamos de la historia natural de la enfermedad, del cual pues también ya hemos hablado un poco de él, que es el curso normal del padecimiento desde el inicio hasta la resolución de la enfermedad. Importante entonces, recordar que tenemos dos tipos de periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En nuestro periodo prepatogénico, la interacción entonces entre la gente, huésped y el medio ambiente con nuestra tríada ecológica y después el periodo patogénico en donde el huésped reacciona, el ser humano reacciona ante estos estímulos para desarrollar la enfermedad o bien eliminar la enfermedad, ¿sí? Y seguir el curso natural de esta enfermedad. Recordemos que hay etapas o niveles de prevención en cada uno de ellos con acciones específicas para limitar o controlar los efectos de esta interacción. Siguiente concepto, cadena epidemiológica. Recordemos entonces una cadena, una serie de eslabones o una serie de pasos en cómo se presenta, se multiplica o se desarrolla una enfermedad. Tenemos un agente causal específico que es capaz de ocasionar una enfermedad. Después tenemos un reservorio. Recordemos que el reservorio es el lugar en donde vive naturalmente este agente específico. Tenemos una puerta de salida, por donde sale el agente hacia la salida, hacia otro lugar. Un modo de transmisión. ¿Ya salió? Bueno, pues entonces ahora, ¿cómo se va a transmitir de un lugar hacia una puerta de entrada de una nueva persona o de un nuevo huésped susceptible? Y por último, el huésped susceptible, que implica entonces todas aquellas características que hablamos en los determinantes sociales de salud, edad, sexo, condiciones genéticas, estado nutricional, peso, talla, enfermedades previas, etcétera, para que entonces esa persona pueda o no desarrollar una enfermedad o estar perceptiva o receptiva a nuestras condiciones de la gente. Recordemos entonces que esta es nuestra primera etapa y estamos hablando de un repaso, los principios generales de la epidemiología. Más adelante continuaremos entonces con otros temas importantes, con otras condiciones específicas en donde empezaremos a hablar de temas más avanzados. Muchas gracias, nos vemos después.